Quiero saludar a Carlos Correa, él es director de la ONG, Organización No Gubernamental Espejo Público en Venezuela, que ha venido a formar parte o a participar, mejor dicho, de los paneles, de los foros de la sociedad. Espacio Público. Espejo Público era un programa que yo tenía en Venezuela hace muchos años. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. De nada, Diane, un gusto saludarte y poder conversar personalmente. Sé que estabas con varias de las organizaciones no gubernamentales que tuvieron la oportunidad de venir a Panamá, a participar en los paneles de los espacios que se abrieron para la sociedad civil. El tema de la libertad de expresión ha sido un tema puntual dentro de estos paneles. Mira, hay varias organizaciones que han venido a participar y que traen elementos sobre el tema de libertad de expresión. Nosotros somos una que trabajamos el tema en Venezuela, pero están organizaciones vinculadas al tema de transparencia, por ejemplo, acceso a la información pública. Entonces, en la propuesta de mandato que ya se ha estado conversando, ahí está expresada al menos en 2 o 3 de los temas de la sociedad civil. Uno de ellos es el de gobernabilidad, el otro el de la participación, o sea, que tiene que ver con el tema de la cumbre, es decir, equidad, prosperidad. Entonces, bueno, ahí se había contemplado el tema de libertad de expresión, porque es muy difícil construir desarrollo sin libertad de expresión. Claro, evidentemente. Y además, en el punto de la transparencia para el acceso a la información, eso es algo que en Venezuela, por lo menos, no se tiene. No, es decir, nosotros hemos documentado y hemos hecho peticiones de información, y de cada 100 peticiones de información recibimos como respuesta el silencio en el 87%, y como respuesta efectiva, o sea, solicitud efectiva de información, no llega al 7%, es decir, hay una ausencia de información. Y eso es contradictorio con un gobierno que dice defender la participación. No se puede participar si tú no tienes información, si tú no tienes transparencia, si tú no conoces los datos. Pero además de eso, una de las cosas que está ocurriendo es que el propio gobierno se autocensura. O sea, por ejemplo, no tenemos el dato, por ejemplo, de inflación, no tenemos los datos de temas de salud o los temas de escasez. Entonces, el gobierno mismo se está autocensurando, cosa que no ocurría. La inflación, la primera semana de cada mes se publicaban esos datos. Entonces, estamos hablando de una situación en la que ciertamente hay una profunda oscuridad sobre la data oficial y serias limitaciones para participar activamente en la vida pública. Le pregunto a Carlos Correa, en Venezuela, todo aquello que de alguna manera y según el razonamiento del gobierno de Venezuela afecta la imagen del gobierno, toda aquella información que de alguna manera el gobierno considera que es negativa para ellos mismos, ¿la cubre un manto de oscuridad, como usted mismo señala? Mira, yo creo que una de las cosas que nos está pasando en el último tiempo es que hay algunos temas que no se están pudiendo abordar. Escasez, por ejemplo, o las colas para adquirir productos, o el cuestionamiento a ciertos temas. Y a veces lo que nos ocurre es que se pretende tapar un escándalo con otro. Entonces también ese es un modo de que no haya debate a fondo sobre algunos temas. Creo que ciertamente no es el mejor momento para el debate y la deliberación en el país. Y a nuestro juicio es un error, es un error en el sentido de que no contribuye a que efectivamente tengamos una mayor calidad de vida, ¿no? Ayer, cuando se estaba instalando el foro de la sociedad civil y los actores sociales, hubo quizá al comienzo un momento incómodo. Entendemos que simpatizantes del gobierno o del régimen de los hermanos Castro y simpatizantes del chavismo comenzaron a levantar la voz. Hay otro incidente incómodo en un momento determinado en que la disidencia cubana estaba realizando una ofrenda floral. ¿Tuvo Carlos Correa la oportunidad de estar en alguno de estos momentos picos, por decirlo de alguna manera? Una de las cosas que hoy en la mañana, ayer se abrió el foro de la sociedad civil. El foro de la sociedad civil se abrió con unas presentaciones generales, unas grandes exposiciones que fueron muy útiles para debatir. Y hoy se instalaban las mesas, y en las mesas, en al menos 2, hubo dificultades, porque prácticamente no dejaban la instalación, grupos vinculados o de la sociedad civil cubana no dejaron instalar las mesas. Eso pasó con la mesa de participación, la que abordaba los temas de participación contradictoriamente, y la mesa de gobernabilidad. Es decir, no querían que se instalaran las mesas porque había unas personas que estaban inscritas allí que ellos consideraban que no podían participar. Es decir, al final es un poco paradójico. Es decir, el gobierno de Cuba está sentado con el gobierno de Estados Unidos conversando de todos los temas, incluyendo derechos humanos,
Y acá, personas que son de la sociedad cubana no pueden sentarse a debatir, que por otro lado no es el tema es todo, participación, sociedad, todos los otros temas, y ese es un tema que bueno, que lo pueden plantear y que se puede debatir. Entonces, creo que ese recurso se volvió a repetir desafortunadamente al interior del foro, y eso generó que las organizaciones de distintos lugares de la región estuvieran muy incómodas porque sentían que le estaban secuestrando de alguna manera la posibilidad de debatir temas. ¿Cómo se construye la participación sin el disenso? ¿Cómo se construye la participación sin tener la oportunidad de debatir los puntos diferentes de vista de los sectores que participen en estos foros? Creo que una de las cosas que había era mucho grito, ¿no? Muchísimos gritos, ¿no? Entonces es un señor que estaba... Cuando no se tiene razón, se grita, se claro, levanta la pero además voz. de eso no se deja hablar, o sea, no se permite hablar. Una de las cosas que decía, yo vengo acá a hablar con todos. Yo también puedo gritar, pero yo lo que quiero es conversar con todos. Yo creo que es un error lo que están haciendo. Yo no sé si es una política deliberada o es que sencillamente le falta aprendizaje para debatir con lo distinto y lo diverso. Es decir, pareciera que no hay aprendizaje para debatir y para conversar y para entender que la diversidad es riqueza y que la uniformidad es pobreza. Es decir, creo que hay que debatir porque acá además hay distintas identidades. Miren, hay identidades con personas que tienen necesidades especiales, gay, grupos LGBTI, personas de comunidades indígenas, afrodescendientes, grupos de derechos humanos, grupos ambientalistas, gente que trabaja por la transparencia, movimiento de derechos humanos. Es decir, es una diversidad. Son más de 700 personas. Entonces, ¿por qué perdernos la posibilidad de escucharnos, debatir y aportar para tener camino? Entonces, esto lo que hace es acortar el debate, cerrar las posibilidades de diálogo, y creo que desafortunadamente nos hace falta, y hace falta que alguna gente entienda que debatir no es imponer tu verdad. Quiero darle las gracias a Carlos Correa de la organización no gubernamental venezolana Espacio Público. Carlos, gracias por acompañarnos. De nada, muchísimo gusto.